¿Habéis visto la última temporada de Black Mirror? Uno de sus capítulos se llama Una pareja cualquiera. No os diré absolutamente nada del capítulo, solo quiero decir que ese capítulo se acerca mucho a representar la realidad de lo que vamos a hablar hoy aquí. En mi opinión, es el capítulo más debatible de la temporada. Hola, aquí Psicoblog de Chill. Hará un par de semanas atrás, hacíamos un directo, hablamos de Simón Pérez, el famoso experto en finanzas de las hipotecas a plazo fijo, que actualmente se ha convertido en experto en sustancias, ya me entendéis. Discutíamos cómo, en su estado actual, se dedicaba a pedir donaciones para seguir costeando sus adicciones, a la vez que otros streamers se aprovechaban de su estado para atraer audiencia. Reflexionábamos sobre cómo la miseria ajena se había convertido en una forma de espectáculo y desde el chat me hablasteis que en Francia, al parecer otro streamer, había muerto en pleno directo por hacer también este tipo de retos físicos extremos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Resultó que este streamer era Rafael Graven, más conocido en la plataforma de streaming Kick como Pormanove, que, después de 12 días streameando sin parar, aguantando todo tipo de torturas por parte de sus compañeros de streaming, terminó falleciendo. Y fueron 12 porque falleció el día 12, si no, a saber cuánto tiempo más hubiese alargado todo ese calvario. No quiero entrar en muchos detalles sobre cómo sucedió todo esto, ya seguramente habrá muchos vídeos hablando del caso, recopilando información, contando los detalles, incluso recopilando algunos clips de cómo eran esas torturas a las que se sometió este hombre. Cosas que incluían desde vejaciones, humillaciones, gritos, golpes, palizas, o obligarle a hacer otras cosas, obligarle a tomar sustancias, etc. Y todo ello con una audiencia numerosa y entregada que participaba del streaming a través de sus donaciones proponiendo otras vejaciones. Hostia, va a salir un pareado fatal. Lo dicho, no quiero entrar en detalles, pero os estoy dando, pero tenemos todos los ingredientes para la fatalidad en este caso. Que, a pesar de ser el protagonista, no tenía ningún control sobre la situación. Todo estaba en manos de sus compañeros, por no llamarlos torturadores directamente, y la audiencia. Dicho protagonista estaba en situación de vulnerabilidad, no solamente por ser el blanco de la tortura, sino porque ese era el contenido habitual que hacía desde hace meses. Era un hombre con problemas económicos y en una situación precaria. Sus amigos, de nuevo entre comillas, se aprovecharon de él con la promesa de hacer dinero fácil. Pero dinero para ellos, para él no. 12 días ininterrumpidos de tortura, del cual Pormanove ya había dado señales más que evidentes de que no quería continuar, a pesar de que, según dice, había firmado incluso un documento de consentimiento, que ya os adelanto que eso no evita ninguna responsabilidad. Y finalmente nadie hizo nada para evitar eso, ni la plataforma de Kick, la cual en buena parte es responsable de lo que ha pasado por no tener ningún tipo de cortafuegos o filtro para suspender este tipo de transmisiones peligrosas, ni el público, que de forma activa veía el show, ni, por supuesto, los streamers que se suponían que eran amigos, y son los auténticos perpetradores de este suceso. Aunque también es verdad que, según algunos medios, la policía se presentó en la casa donde estaban haciendo la transmisión, pero no hicieron nada porque resulta que este tipo de contenido no era ilegal hacerlo. Y mira que no quería dar detalles sobre el caso y aquí estoy dando todos los detalles. Pero vamos con las cuestiones desde una perspectiva más psicológica y por supuesto más social. ¿Cómo ha llegado a ocurrir esto? ¿Qué condiciones se tienen que reunir para que un suceso como este llegue a pasar? ¿Por qué este tipo de contenido, llamado trash streaming, tiene tantos seguidores? Pues si estás listo para saberlo, que menos que estés suscrito a este canal y le des like al vídeo. A partir de aquí vamos a repasar cuáles son los fenómenos psicológicos y sociológicos que seguramente han acontecido para llegar a este trágico final y que también caracterizan no solo este, sino innumerables casos que, a saber cuántos de ellos están ocurriendo en este mismo momento. Fisiología del agotamiento. La autopsia terminó reflejando que la muerte se produjo a efecto de sustancias. Y si no sabemos entender el contexto, parecería que las autoridades están diciendo que la tortura no tuvo nada que ver en nada de esto. Nada más lejos de la realidad. 12 días de directo, con torturas, privación de sueño, consumo de sustancias y todo lo que le hicieron aumenta el riesgo de desregulación autónoma del cuerpo. Aparte de terminar alterando otras capacidades cognitivas, como puede ser la propia capacidad de juicio o la percepción de riesgo. Todo ello también genera mayor riesgo de arritmia y demás problemas cardíacos, que,
sumado a que ya de por sí Portmanove sufría del corazón de antes, pues agrava más la situación. Todo lo anterior tiene un ingrediente común: un estrés extremo y continuado que también debilita el sistema inmunitario, dejando al cuerpo más expuesto para cualquier tipo de agente infeccioso o fallo orgánico que pudiera afectarle. Todo lo anterior son ingredientes perfectos para que, sin que la víctima recibiese un golpe o una herida mortal, igualmente el cuerpo colapsase por algún lado. Desinhibición online. En un contexto digital, yo me escudo en el anonimato, en la simetría del estatus con la víctima, y que la única comunicación que se está dando es a través de acciones en la pantalla o por un texto rápido en un chat. Cosas así amplifican las condiciones para que se dé la desinhibición online. O lo que es lo mismo, que en Internet sería capaz de hacer cosas que no me atrevería o consideraría imposibles de hacer en el mundo real prácticamente porque en la red puedo hacerlo, no tendré consecuencias para ello y no tengo a la víctima presente. Todas estas condiciones lo que generan es una distancia psicológica con la víctima, que también provoca esa desconexión psicológica. Todo es tan lejano, tan artificial y ajeno que no lo percibo como real, por lo que me cuesta conectar con el momento o con la gente. No siento empatía por nada de lo que pasa y no tengo filtro para actuar de las maneras que actúo. El efecto espectador. Cuando todos estamos mirando y por ende participando de la misma acción, se difumina la responsabilidad individual que nos empujaría a intervenir. Más aún cuando esa interacción está mediada solamente por texto y lo único que tenemos que hacer es mirar la pantalla. Y más aún cuando la norma percibida es tolerar el abuso y bromear al respecto. Desenganche moral. Parte del público que incita al daño activa un mecanismo de desenganche moral justificándolo con que todo esto simplemente es contenido, diluyendo así la responsabilidad, como dijimos justamente antes, o culpando directamente a la víctima. De hecho, sobre esto tenemos un vídeo muy reciente donde exploramos por qué cada vez somos menos empáticos. De hecho, puedes ir a verlo. Además, estudios sobre troleo en redes vinculan el disfrute del daño provocado en redes con rasgos de la famosa tríada oscura de la personalidad, especialmente el rasgo de sadismo, lo que implica la insistencia en ir subiendo la apuesta ante el sufrimiento ajeno. Relaciones parasociales. Las audiencias de streaming buscan formar lazos parasociales con sus seguidores para crear una comunidad lo suficientemente sólida que les permita seguir creando contenido. Sin embargo, en situaciones límites, esta relación puede oscilar desde la preocupación genuina y la complicidad morbosa si el creador convierte el deterioro en el punto central de su streaming. La sensación de comunidad, de cercanía y de entretenimiento se entrelazan con las expectativas de que el creador tenga que hacer contenido auténtico genuino a cualquier costo. Pero aún así se da esa dinámica de aceptación social. Puedo animarte y acompañarte para que te superes el último juego de From Software, o te puedo animar y acompañar en tu camino al deterioro y la decadencia. Sin embargo, estos fenómenos psicológicos no surgen de la nada. Uno no se levanta por la mañana con ganas de torturar a alguien por dinero o participar de un escarnio público porque sí, ¿no? Debe de haber un contexto que propicie todo lo anterior. Y el primer elemento contextual a destacar es la economía de la atención. Los que hacemos streaming sabemos que la economía en estos ámbitos se mide por el tiempo en pantalla. A más tiempo, más donaciones, más seguidores, más mensajes, etc. Todo se convierte en un espacio de reforzadores positivos y constantes. Las alertas de donaciones, los contadores en directos, el tren del hype, que el creador cree un objetivo para alcanzar la audiencia. La propia arquitectura de estas plataformas fomenta y amplifica que seas más arriesgado que tu competencia, sobre todo si no hay contrapesos que modulen hasta dónde puedes llegar. Todo esto crea un bucle de retroalimentación donde se monetiza el riesgo y la competitividad extrema. Cuanto más atrevida sea tu propuesta, mayores picos de números en el streaming y mayores picos de satisfacción para estos reforzadores. Precariedad del creador. Todos tenemos en mente a los grandes streamers que solo con su mera presencia ya generan cientos de dólares a la hora. O incluso más, yo qué sé, pero en la auténtica realidad de la gran mayoría de los streamers es muy diferente. El streaming no está diseñado para tener las mejores condiciones. Horarios maratónicos, inestables, dependencia de las donaciones, autoexplotación. Y ahí es donde está la clave, autoexplotación. Las plataformas de streaming están diseñadas para optimizar lo máximo posible la explotación continuada de los streamers.
al punto que estar siempre en directo se convierte en ese día a día de los streamers. El tiempo que no están transmitiendo siente como si estuvieran perdiendo un tiempo valioso o como si le estuvieran fallando la audiencia. La violencia performativa en la red. Esto no es tan dependiente de los streamers como de la audiencia en sí. Una actitud común dentro de estas plataformas es el hate raid, o lo que es lo mismo, ataques de odio coordinados contra un creador. Y ojo que esto necesariamente no se hace como una forma de justicia popular por algo malo que haya hecho el streamer, al menos no de forma natural. Estos ataques son un entretenimiento en sí. Aunque suene redundante, es normalizar la humillación pública como entretenimiento. Esto es clave para entender cómo el chat puede volverse tan sádico y carente de empatía por cualquier creador de contenido. Todo esto son los ingredientes no de la fatalidad de Portmanove solamente, que es donde nos hemos basado para buscar todas estas características, sino que son los ingredientes del ecosistema de Internet que tenemos a día de hoy y que sigue animando este tipo de cosas. De hechos pasados se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Reset y su famosa e inocente bromita de rellenar galletas Oreo con pasta de dientes y dárselas como una falsa muestra de caridad a un sin techo, hecho por el cual fue juzgado y condenado. También tenemos las exageradas performances de Yao Cabrera, atrayendo tanto el amor como el odio del público por igual en sus montajes, donde no solo montaba las escenas por el morbo, sino también amasaba grandes cantidades de donativos por todo eso. Estos son ejemplos de cómo la propia arquitectura de las plataformas, junto con la desinhibición online, convierte estas osadías en apuestas cada vez más alocadas con tal de atraer audiencias y sobre todo donaciones. Y esto que no estamos hablando ni de Kick ni de Twitch, estamos hablando de YouTube, porque esta gente trabajaba en YouTube, no solo las plataformas de streaming crean estas condiciones. El vídeo de Thorman, Estoy cabreado, es una buena sátira de cómo funciona la audiencia en estas plataformas y en todo el Internet en general. De hecho, en más de una ocasión, el propio Thorman ha expresado también su preocupación por ese enfado masivo que mueve a las masas en Internet. Las funas están a la orden del día. La gran mayoría de ellas son insuficientes o simplemente pasan de moda en un par de días. No porque el streamer de turno no hiciese nada malo o porque la funa no recibiese suficiente apoyo, sino porque la funa en sí misma es una actividad de entretenimiento. Un buen ejemplo de las consecuencias de este ánimo constante de funa podía estar en las propias figuras denominadas low cost, ¿no? Gente a los cuales la gente acude solamente para ver cómo dicen tonterías y reírse de ellos y que muchas veces llegan a despertar tanto odio que genera eso, auténticas turbas que están constantemente acosando a estos personajes. Uno de los ejemplos más recientes que se me viene es nuestro queridísimo Espartaco 18. Lo reconozco, soy muy sabio. El cual incluso después de haber abandonado la plataforma y de intentar hacer su vida, pues la gente le sigue acosando. Y todo ello respaldado, primero, porque es divertido atacar a este tipo de gente y segundo, porque la gente se lo justifica diciendo que este tipo de gente se lo merece por las tonterías que han dicho, porque en el trasfondo son malvados o por cualquier razón. La cuestión es justificar esto que estamos haciendo. Y en cuanto a la autoexplotación, como gran ejemplo tenemos a la propia figura del Chocas, el cual ha declarado en más de una ocasión que es el número 1, que es el que más horas streamea, el que más tiempo dedica, el que más ha sacrificado por ello. Hasta su casa es una muestra de su entrega al streaming como forma de vida. Es una casa que, a ver, por supuesto, está hecha para vivir, pero es que también está hecha para ser filmada, más que incluso para vivir. Siendo un ejemplo de cómo en estos medios el streamer funde por completo su ámbito más doméstico y personal con el público y digital, en pro de que el espectáculo no pare. Y todo esto lo cuento para decir que, si bien el caso de Portmanove es una tragedia transmitida en vivo, ya estamos envueltos en esta cultura. Es más, puede que algunos de nosotros hayamos sido partícipes de estos espectáculos. Las propias plataformas tendrían formas para evitar estas situaciones, como por ejemplo poniendo límites de donaciones a conductas de riesgo, como ocurre por ejemplo con los casinos online. Curioso que se me ocurra este consejo teniendo en cuenta que Kick, que es la plataforma donde ha pasado todo, es una plataforma creada básicamente para transmitir con libertad juegos de casino. Los moderadores también deberían de tener algo así como una especie de botón rojo de emergencia, personas autorizadas para cortar el stream si se vuelve demasiado violento. O desarrollar sistemas que detecten signos de riesgo y actúen rápidamente en consecuencia.
A nivel social, las plataformas deberían de desarrollar reglas de streaming seguro o hábitos de trabajo saludables para poder trabajar en la plataforma, del mismo modo que también las tenemos en otros trabajos. Auditorías externas para que las autoridades puedan observar si se cometen actos de riesgo en la plataforma. Y por supuesto, educación digital, que está la parte más difícil porque la que implica mayor compromiso y responsabilidad por parte del individuo. Mirar de forma pasiva no es una posición neutral. De hecho, sí es un posicionamiento ante posibles conductas de riesgo. De hecho, si bien Kick queda bastante lejos de estas premisas todavía, Twitch sí está más cerca de cumplirlas, aunque no del todo. En un estudio dirigido por Godoy y Contreras Pulido, analizaron las interacciones de chat con diversos streamers y sus conclusiones abarcaban ambos polos del caso. Estas interacciones con el chat pueden ser una gran oportunidad para favorecer el aprendizaje en comunidad, y de hecho seguro que se os vienen a la mente algunos streamers que sí encajarían con esta descripción. Pero igualmente ese poder comunicativo puede usarse para fomentar el acoso, para la difusión de discursos de odio y también el troleo masivo. Twitch tiene herramientas de moderación que dependen de los usuarios, por lo que, si bien sí tiene herramientas de información y control interno para los usuarios, sigue siendo la responsabilidad individual lo que determina que exista o no este tipo de contenido en estas plataformas. Y hablando de responsabilidad individual, para el propio streamer también queda que se cuide a través de horarios, pausas y protocolos claros de participación para saber distinguir bien a quienes dejan en su chat y a quienes banear. Y también contar con un equipo de confianza que no solo modele las transmisiones en Twitch, sino que tenga un contacto directo con el streamer para comunicarle todo lo que vea sospechoso, tanto ellos mismos como el comportamiento del chat. Pero bueno, este tipo de consejos están muy bien para comprender mejor cómo funciona el ecosistema de los streamers y todo esto. Pero el caso de hoy no es solamente una ida de olla de un streamer cualquiera. Pormanove tiene poder de reflexión porque es una persona que ya de por sí en sí misma se percibía que ya estaba en riesgo, que ya estaba en límite, como hemos dicho, tenía problemas económicos y tal, estaba en riesgo de exclusión, y que fue convencido por unos supuestos amigos para hacer un dinero fácil haciendo este tipo de contenido, sobre todo explotando el propio cuerpo de Pormanove como si fuera, pues bueno, el muñeco de feria que al final va a entretener al público. Por supuesto, con trágico resultado. Este caso puede seguir siendo observado desde otros tantos prismas, como por ejemplo, de cómo la desesperación nos puede hacer cruzar límites de los cuales después no hay vuelta atrás, de cómo por supuesto habrá gente que siempre se van a aprovechar de esa desesperación, incluso gente muy cercana, y por supuesto que lo que hemos analizado en este vídeo, cómo nosotros como audiencia al final terminamos siendo más cómplices de los torturadores que sintiendo empatía por el pobre diablo que está sufriendo todas esas vejaciones. Y después, cuando ya todo ha ocurrido, después nos reunimos y decimos, ¿cómo ha podido pasar esto? Pues bueno, ha podido pasar justamente porque hemos estado delante mirando. Pero bueno, ahora os toca a vosotros. ¿Creéis que este caso se podría haber evitado? ¿Seguimos en camino de la desensibilización completa en Internet? Deja tu opinión en los comentarios. Por lo demás, gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.